Bueno, este es sería como tal la parte número 2 de lo que vendría siendo el control de hemorragias. Entonces vamos a hablar de lo que sería cómo vas tú a controlar las hemorragias. Ya hablamos previamente más que todo como de una definición. Ahora ya vamos a entrar un poco más a lo que es el manejo. Entonces, en la atención al paciente con hemorragias, lo principal es que en este caso, al igual que en cualquier situación de urgencias, pues se mantenga como tal la calma y se pueda tranquilizar a la persona pues que está presentando esta herida abierta o exsanguinante. Importante pues que si el paciente está en bipedestación o sentado, a el paciente se le pueda poner tumbado, es decir, que se acueste en lo que es en la camilla. Y que en este caso con el cabecero en el nivel bajo, pues según sea la tolerancia y pues la comodidad del paciente. Es muy importante que se lave la herida. Entonces mira lo que me dice acá. Se debe de realizar la valoración de enfermería y recogida de información, pudiendo realizar al mismo tiempo que se procede a controlar la hemorragia. Se tiene que anotar también lo que es la vacunación antitetánica, en este caso de forma correcta o incorrecta, y también el tratamiento actual. Importante si el paciente toma medicamentos que sean antiagregantes o anticoagulantes. Eso se tiene que tener muy en cuenta con respecto a la herida. Importante que se tiene que realizar una hemostasia haciendo esa compresión directa y firme sobre la herida abierta, siguiendo pues los protocolos de bioseguridad y de asepsia. En las heridas que estén muy sucias, antes de es importante hacer un lavado con suero fisiológico estéril y posteriormente sí hacer la compresión. Importante que se debe de retirar del miembro afectado cualquier tipo de, en este caso, accesorios como lo son anillos, pulseras, relojes, entre otros. Mira que acá me muestra una imagen de lo que son las diferentes heridas y cómo yo puedo hacer esa compresión para tratar de detener ese sangrado. Luego me dice, si el sangrado en este caso, si continúa el sangrado y el apósito de gasa se empapa, es decir, no está como deteniéndose lo que vendría siendo la hemorragia, tienen que aplicarse más gasas, más compresas y en este caso importante, no se debe sustituir un apósito por otro, porque podríamos retirar en este caso un coágulo en formación. Si se retira el apósito, retira este coágulo, el cual está intentando detener la hemorragia, ¿vale? Entonces, para que eso lo tengas muy presente. Luego tenemos que se recomienda el empleo de esos agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos pueden ser colágenos, gelatina, celulosa, entre otros, en combinación pues con las medidas que con anterioridad hemos mencionado. También se puede complementar con lo que vendría siendo un vendaje, revisando siempre la zona distal del miembro afectado, observando lo que es sensibilidad, movimiento, relleno capilar, coloración, temperatura y el pulso si es posible. Y pues en caso de que esté alterado alguno de estos, pues tiene que aflojarse el vendaje, ¿vale? Continuando tenemos otras medidas que básicamente tenemos la compresión directa, tenemos lo que vendría siendo la compresión directa de la arteria humeral o femoral, pues según sea el miembro afectado. La arteria humeral se debe de comprimir o apretar con los dedos en la región media interna del brazo, como estamos observando acá. Para comprimir la femoral debes de poner el puño en la ingle como observamos acá. Entonces te lo voy a señalar para la arteria femoral, para la arteria humeral se comprime apretando con los dedos en la región media interna del brazo, esta imagen de acá, y para la femoral, entonces hemos mencionado que básicamente se coloca el puño en la ingle como observamos aquí.
Entonces, el uso de la elevación y la presión sobre lo que son los puntos de presión, digamos que esto se ha dejado de recomendar, pues porque no hay datos que me digan que esto realmente sea efectivo, sin embargo, pues acá te lo menciono. En los pacientes con un trauma mayor, en alguna extremidad se debe de usar torniquete. Porque recuerda que en el tema anterior mencionábamos que usábamos ese torniquete si la presión directa no era en este caso suficiente para controlar esa hemorragia que tenía la persona. Mira por lo menos acá que básicamente este es un torniquete ya establecido y este es un torniquete que yo puedo hacer con algún elemento que tenga ahí disponible, digámoslo que improvisado. Entonces, usted puede aplicar torniquete con cualquier cosa. Lo importante es que lo localices o lo pongas en la zona afectada, que es como lo más importante para que el torniquete pues tenga una funcionalidad adecuada. Se tiene que colocar en este caso de 5 a 10 centímetros por encima de la herida, directamente sobre la piel, procurando no hacerlo sobre la ropa para evitar que la ropa desplace el torniquete. Y también se recomienda en este caso no mantenerlo más de 60 a 90 minutos, es decir, que el máximo serían 2 horas. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo la persona permanezca con el torniquete, mayor riesgos vamos a tener pues de complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Las complicaciones son el tromboembolismo venoso, tenemos el síndrome compartimental y la respuesta inflamatoria sistémica. En ese orden de ideas tenemos que la manipulación de las heridas es muy dolorosa y principalmente pues cuando son lesiones muy graves. Por ende se tiene que hacer la valoración inicial del dolor teniendo en cuenta esas características como lo es localización, característica, intensidad, duración y cómo es el estado emocional del paciente. Por tal, es importante, pues, si está disponible, aplicarle al paciente analgesia y poder observar si el paciente mejoró el umbral de dolor con la administración de este. Una vez se realice la primera anestesia de urgencia en la hemorragia, se tiene que realizar el tratamiento adecuado de la herida, que en este caso sería limpieza, desbridamiento, sutura y ya en última instancia pues un tratamiento quirúrgico para poder reparar este daño a nivel vascular. Para el tratamiento de hemorragias, en lo que vendría siendo cuero cabelludo, digamos que uno puede actuar de forma muy similar, mediante el lavado, compresión directa y el vendaje capelina. Entonces te voy a mostrar el vendaje capelina. Mira acá me muestra ese vendaje capelino. Mira, básicamente es como algo así. Listo. Luego tenemos el control de la hemorragia en fracturas abiertas. En el manejo de hemorragias, en lo que son estas fracturas abiertas, se tiene que realizar una irrigación de la herida con abundante suero fisiológico, aplicando lo que sería después un apósito estéril húmedo sobre la lesión, cubriéndolo con un paño estéril. Acá se tiene que poner lo que es una férula en el miembro que esté afectado para así poder en este caso evitar movilizaciones pues que agraven mucho más la lesión. Importante que en estas heridas o fracturas abiertas, como observamos en la imagen, no tienes que realizar compresión directa, muy importante. No se hace compresión directa sobre lo que sería la herida. Se debe en este caso de controlar la hemorragia mediante lo que son agentes hemostáticos o en este caso compresión arterial, pero no compresión directa sobre la herida, ¿vale? Se debe de valorar el compromiso neurovascular que se pueda presentar, en este caso en la extremidad, vigilando lo que es el pulso, la sensibilidad, relleno capilar, temperatura, color y muy importante recordar manejar el dolor del paciente, porque imagínate que algo así sería extremadamente doloroso.
Luego tenemos el control de hemorragias en amputaciones. Entonces vamos a hablar de lo que vendría siendo la amputación completa. Entonces, ante un paciente que presenta una amputación de una extremidad, lo importante aquí es que se tiene que seguir el esquema pues de reconocimiento primario, es decir, esa valoración primaria que hemos mencionado principalmente pues en un paciente que tenga un traumatismo grave. Se tienen que realizar en este caso cualquier tipo de signo o cualquier cosa que me pueda indicar que el paciente tiene un shock grave y esto pues comprometa la vida de él. Respecto a lo que son las amputaciones, vamos a tener en cuenta que debemos de aplicar lo que son esos apósitos estériles sobre la zona que está sangrando y también un vendaje compresivo. Se tiene que poner el miembro en una posición elevada y tú debes de hacer ahí la compresión arterial. Si la hemorragia no cede, listo. Y se recomienda también aplicar lo que son esos agentes hemostáticos. En caso de que el sangrado sea incontrolable, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a poner el torniquete, que lo puedes poner con una banda ancha, preferiblemente con los bordes redondeados. Sin embargo, es mejor evitar poner este tipo de torniquetes cuando el paciente tenga un sangrado incontrolable. Y para el cuidado del miembro, en este caso amputado, como observamos aquí la mano, ¿qué se tiene que hacer? Ese miembro tiene que en este caso lavarse con suero fisiológico y envolverlo en lo que vendrían siendo compresas o paños estériles. Se tiene que introducir en lo que vendría siendo una bolsa de plástico y se tiene que cerrar herméticamente. Importante que nunca deben de aplicar directamente lo que vendría siendo hielo sobre esto porque va a causar un deterioro del tejido sobre el miembro, en este caso amputado. Después se coloca la bolsa en un recipiente 2/3 de agua y 1/3 de hielo, ¿listo? Luego tenemos lo que es la amputación parcial. Ya hablamos de lo que era en este caso esa amputación completa como veíamos en la imagen. Ahora hablaremos de la amputación parcial. La amputación parcial, entonces básicamente se hará una irrigación con suero fisiológico, importante que se evite la movilización del miembro porque puede aumentar las complicaciones. En este caso se debe de cubrir con apósitos húmedos estériles y paños estériles. Es muy recomendable poner lo que es una férula para inmovilizar el miembro afectado. Importante que tengas en cuenta que se evita el uso de torniquete. Solamente se usa cuando hay una hemorragia incontrolable, como lo veíamos con anterioridad. Importante si el paciente tiene pulsos distales, relleno capilar y también si el paciente pues presenta lo que sería una sensibilidad antes y después de aplicar todas esas medidas necesarias para el control de la hemorragia. Muy importante poder hacerle un buen control a lo que vendría siendo el dolor, administrando pues algún analgésico para que el paciente le disminuya ese umbral de dolor y también se tiene que reevaluar el nivel de conciencia del paciente, respiración, estado hemodinámico del paciente durante la asistencia y el traslado, porque recuerda que aquí estamos hablando en un ámbito principalmente antes de yo llevar a mi paciente al hospital, que sería básicamente prehospitalario. Luego tenemos el control de la hemorragia en epistasis. Entonces, existen varias medidas para yo poder controlarlo. Pues lo primero es tranquilizar al paciente, que mantenga en reposo, y luego se le tiene que poner al paciente un sedante con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante para evitar la deglución de la sangre. Se tiene que valorar la cuantía del sangrado mediante un examen clínico y también mediante lo que es la rinoscopia anterior, localizar la fosa sangrante y mediante un depresor lingual poder visualizar si existe o no sangrado posterior, ¿vale? Listo, en ese orden de ideas, luego continuamos con ese tratamiento local. Es el procedimiento en este caso más corriente y el primero
que se tiene que hacer cuando estamos frente a una epistasis, que es esa compresión bidigital. Sobre todo, principalmente en lo que son esa, mediante lo que es la fosa, pues principalmente anterior, benigna y que tienen como escasa cuantía. Mira, se tiene que proceder a la compresión con la pinza pulgar índice de porción anterior del vestíbulo nasal, que en este caso ese es el método que más se usa en niños. Y también se puede llevar a cabo que tras la colocación en el vestíbulo nasal de un algodón, en este caso empapado, con lo que es agua oxigenada, se tiene que ejercer una presión en ambas alas nasales durante lo que es unos minutos. Entonces vamos a mirar lo que vendría siendo la compresión bidigital. Mira, básicamente esa es la compresión bidigital. Acá me la muestra. Básicamente esa que observamos es esa compresión bidigital. Listo, continuando entonces con lo que veníamos hablando, tenemos el tratamiento para lo que es el taponamiento anterior. En este se tiene que, en este caso, hacer una compresión de los 2/3 anteriores de las fosas nasales. Y esto suele hacerse de modo bilateral para poder aumentar la presión de forma local. Sin embargo, se puede realizar de diferentes modos y el modo más usado básicamente es en la colocación de una tira de gasa de 2 centímetros de ancho, ya sea seca o bien sea que esté impregnada en vaselina estéril o pomada antibiótica. Y entonces con la ayuda de lo que es un rinoscopio se tiene que dilatar el orificio nasal y con las pinzas se va introduciendo la venda de gasa en forma de lo que vendría siendo un acordeón hacia atrás y hacia adelante. Y entonces una vez tamponado se debe de explorar lo que es la orofaringe para comprobar que no hay un sangrado posterior y que tampoco se ha caído desde la nariz ninguna gasa, ¿vale? Ten muy presente eso. Entonces, yo le hago al paciente le metí, pues le introducí esa gasa y esto se tiene que retirar de forma ambulatoria a las 48 horas de haberle puesto eso al paciente. Y en este caso requiere de un tratamiento antibiótico profiláctico para evitar las sobreinfecciones. También podemos hacer el taponamiento introduciendo esponjas quirúrgicas deshidratadas tipo Merocel, que en este caso se humedecen posteriormente con suero fisiológico, de tal forma que ellas se expanden dentro de la fosa, adaptándose a lo que vendría siendo esa pared. Se tiene que en este caso introducir siguiendo el suelo de la fosa nasal, incluso pues deben de estar lubricados por vaselina para que pueda en este caso favorecer la colocación. Importante que ese tipo de taponamiento tiene como inconveniente, en este caso, que va a tener un costo muy elevado y su saturación, es decir, que una vez él se llena de sangre, deja pues de absorber la sangre, por lo que no se tiene que usar cuando hayan abundantes epistasis, ¿vale? Entonces no se debe usar cuando la epistasis sea muy abundante. Otra modalidad básicamente va a consistir en lo que vendría siendo introducir en las fosas mallas reabsorbibles como Surgicel, sobre todo para lo que son hemorragias de escasa cuantía. También existen dispositivos específicos para el taponamiento de lo que vendría siendo la epistasis, como uno de los específicos es el Rapid Rhino, el cual es un dispositivo tapón de tela autolubricante, el cual se adapta rápidamente a la anatomía nasal y básicamente va a proporcionar una compresión suave y uniforme a la zona de epistasis, y este tiene una disponibilidad de varios tamaños.
Para la colocación de este, tras haberlo sumergido en lo que es agua estéril durante al menos 30 segundos, se debe de insertar paralelo al suelo del tabique o siguiendo el lado superior del paladar duro hasta llegar a lo que vendría siendo un indicador azul. Y en este caso, con una jeringa de 20 ml se infla lentamente de aire, ¿listo? Y luego tenemos lo que serían las cauterizaciones, que básicamente tenemos que la cauterización puede ser de característica química o puede ser de característica eléctrica. Cuando es de característica química vamos a tener en cuenta que tras haber administrado la anestesia tópica en la zona y en este caso haber localizado el punto de sangrado, se tiene que aplicar en este caso pues esa cauterización durante al menos 30 segundos de lo que es nitrato de plata. Y se recomienda, muy importante, no cauterizar ambos lados septales para evitar lo que sería una perforación septal. Y luego tenemos lo que es esa cauterización eléctrica. Ya hablamos de ese taponamiento, en este caso que anterior. Luego tenemos el taponamiento posterior, que básicamente es cuando el sangrado está localizado en la rinofaringe, en la porción posterior de las fosas y en caso de no localizar el punto sangrante o cuando en este caso el taponamiento anterior no sea suficiente, entonces tú puedes pensar que el paciente posiblemente tiene un taponamiento posterior. Básicamente en este taponamiento se tiene que introducir lo que vendría siendo una sonda blanda de lo que vendría siendo Nelatón en la fosa nasal, en donde cuyo extremo distal se saca bajo el velo del paladar por la boca. En ese extremo vamos a colocar un rodete de gasas de tamaño apropiado atadas con un hilo y a continuación se tira del extremo proximal de la sonda, dirigiendo el rodete de gasas con la otra mano dentro de la cavidad oral hasta su enclavamiento a nivel coanal. Puede complementar con un taponamiento anterior con gasas orilladas. Importante que se puede dejar de 3 a 5 días y precisar antibioterapia profiláctica. Una opción adecuada al taponamiento posterior clásico es el uso de una sonda con dos balones hinchables, es decir, un neumotaponamiento simple o doble, en donde básicamente lo que va a acontecer es que la sonda se introduce a través de la fosa hasta el fondo de la misma, hinchando con suero fisiológico primero el balón posterior, se debe de introducir de 4 a 8 centímetros y tiene una capacidad máxima de 20 centímetros, tensando a continuación la sonda hacia adelante, quedando en situación de count, y a continuación se hincha el balón. Entonces con esto terminaríamos lo que es esta segunda parte. Sin embargo, quiero como ponerte unos videos de lo que vendría siendo ese taponamiento anterior. Entonces mira. Buen día, mi nombre es María Sofía Acosta Arada. Soy estudiante de Medicina de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Ciudad Mendoza. Taponamiento nasal anterior y posterior para el tratamiento de la epistaxis. La epistaxis es una hemorragia producida al interior de la nariz y esta se va a clasificar en anterior y posterior. La hemorragia anterior se da por el plexo de Kesselbach. Este es irrigado por la arteria etmoidal anterior, mientras que la epistaxis posterior es una hemorragia que se da en la porción posterior de la nariz y esta es irrigada por una arteria la arteria esfenopalatina y la etmoidal posterior. La etiología de epistaxis puede ser traumatismos, un barotrauma, alguna iatrogenia, pueden ser también por tumores malignos o benignos, alguna infección, un cuerpo extraño, puede ser por procesos sistémicos como lo es una hipertensión arterial sistémica, esto puede ser también genético o alguna coagulopatía. A continuación les presentaré la técnica de taponamiento anterior.
Siguiendo con el taponamiento nasal anterior, les describiré los materiales. Guantes, un rinoscopio que yo sustituiré por unas pinzas Kelly curvas, una pinza de bayoneta que yo sustituiré por unas pinzas de disección sin dientes, una gasa especial de aproximadamente larga, de un grueso de 2 centímetros, que yo sustituiré por una venda cortada. Vamos a necesitar fenilefrina, vamos a necesitar lidocaína, agua oxigenada, vaselina, un poco de micropor que sustituiré por masking tape, torundas de algodón para fijar y nada más. Procederemos con el taponamiento nasal. Siguiendo con la técnica de taponamiento nasal anterior, la técnica más simple es utilizar torundas de algodón estiradas con una guía. Para esto, lo primero que vamos a realizar es untar un poco de vaselina en la nariz del paciente. Posteriormente, vamos a impregnar la torunda con una mezcla de fenilefrina y lidocaína y procederemos a introducirla en la nariz. Si nuestro paciente es hipertenso, es recomendable que la mezcla sea 50% de lidocaína y 50% de agua oxigenada. Una vez que impregnamos nuestra torunda, vamos a tomar nuestro rinoscopio con tu mano no dominante, yo soy diestra, lo tomaré con la zurda, introducirlo en la nariz del paciente. Previamente debemos pedirle al paciente que haga una flexión de la cabeza hacia atrás y con las pinzas de bayoneta, que yo estoy sustituyendo por unas de disección, vamos a introducir la torunda. Entonces introducimos el rinoscopio en la fosa nasal del paciente y con mucho cuidado introducimos directamente la torunda. En caso de ser necesario, podemos introducir más torundas. Recuerda que la del taponamiento anterior se debe de retirar de forma ambulatoria a las 48 horas de haberlo colocado. Después podemos fijar este hilo a un lado de la nariz del paciente y colocaremos una torunda de algodón con un poco de micropor en la entrada de la nariz del paciente para fijar este taponamiento. Recordemos que tiene que ser. La segunda técnica de taponamiento nasal es utilizando la gasa de serpentina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner otro poco de vaselina en la nariz del paciente. Recordemos que la posición horizontal de la cabeza del paciente es la más cómoda. Tomamos el rinoscopio con la mano izquierda, en el caso porque soy diestra, lo introducimos y tomamos la gasa con la pinza de bayoneta. Esto también lo podemos impregnar con las mezclas que les mencioné anteriormente. Recordemos que este taponamiento tiene que ser de lo posterior a lo anterior y de abajo hacia arriba, acomodando siempre el rinoscopio para que no se nos atore con la gasa. Debemos de introducir la gasa serpentina bien al fondo. Y bueno, vamos como en niveles, si se dan cuenta. Bueno, si nos sobra, aquí podemos cortar una porción de la serpentina. Y en este caso también volvemos a poner una torunda de algodón en la entrada de la nariz del paciente para fijar este taponamiento. Recordemos que el taponamiento nasal anterior puede dejarse aproximadamente de 3 a 7 días. Ahora vamos a ver el taponamiento nasal posterior, ¿vale? Pasamos ahora a las técnicas de taponamiento nasal posterior. Para ello necesitaremos otra vez nuestro rinoscopio, nuestras pinzas de bayoneta, una sonda Foley, y para una de las técnicas utilizaremos una gasa con una guía, puede ser una sutura, yo ocupé un hilo, más bien, y utilizaremos de nuevo nuestra gasa serpentina, sustituida por una gasa corta. Y también necesitaremos nuevamente nuestro micropor para poder fijar de manera correcta la gasa y la sonda Foley. Bien, la primera técnica se tiene que realizar con el paciente en quirófano. Para esto lo que vamos a hacer es introducir la sonda Foley a través de la nariz de nuestro paciente
Y vamos a ver que, bueno, esta sonda va a salir por la boca de nuestro paciente, o en la parte posterior de nuestra laringe. Una vez que nosotros ubicamos la sonda Foley en la parte posterior de la boca del paciente, vamos a introducir unas pinzas. En este caso voy a introducir unas pinzas a un portaagujas que es más largo, para poder jalar la sonda Foley y sacarla por la boca del paciente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es amarrar la guía con la gasa a la parte, pues a la punta de la sonda Foley. Vamos a poner un nudo y vamos a tirar de la sonda Foley para que la gasa se sitúe en la parte posterior de la nariz de nuestro paciente. Esta base está muy bien. Bien, vamos a dejar la gasa aquí, suponiendo que está en el interior de la nariz de nuestro paciente. Esta es la posición donde debe de quedar. Vamos a fijarla aquí. Es que mi modelo está muy chiquito. Y bueno, posteriormente tenemos que introducir nuevamente nuestra gasa serpentina con la misma técnica de taponamiento anterior, utilizando nuestro rinoscopio, pinzas de bayoneta. Tomamos nuestra gasa, fijamos muy bien nuestro hilo con el que quedó asegurada nuestra gasa en la parte posterior de la nariz de nuestro paciente. Podemos retirar la sonda Foley y realizamos nuevamente nuestro taponamiento anterior con nuestra serpentina. Bastante complicado. Mira que es igual creo que nuestro modelo es que como ella mencionaba, se hacía el taponamiento anterior. La única diferencia es ahí en este caso el primer procedimiento que ella hizo. Y con eso pues ya quedaríamos como hasta ahí con el video. Pues el video era como para que te orientaras un poquito con lo que te mencionaba. Igual mira que básicamente la finalidad es cómo hacer esto. ¿Listo? Como que después esto lo saques directamente por lo que es la zona bucal del paciente. ¿Listo? Que fue como lo que ella hizo y pues que obviamente en el taponamiento anterior no se hace eso, ¿vale?